El Evangelio de hoy, miércoles 6 de abril del 2022, según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 42. Jesús dijo entonces a esos judíos que creían en él: ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Respondieron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús contestó: en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no quedará siempre en la casa. El Hijo, al contrario, está para siempre en ella. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero también veo que ustedes quieren matarme, porque mi palabra no haya acogida en ustedes. Yo digo lo que he visto en mi Padre, y ustedes hacen lo que les enseñó su Padre. Ellos contestaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, imitarían a Abraham, pero ustedes quieren matarme por ser hombre, que digo la verdad tal como lo oí de Dios. Esta no es la manera de Abraham. Ustedes hacen lo mismo que hizo su padre. Ellos respondieron: nosotros no somos hijos ilegítimos, no tenemos más que un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, ustedes me amarían, porque de Él salí yo y de Él vengo. Yo no he venido por iniciativa propia, sino que Él me envió. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que, como así le dijo, pues a algunos judíos, que si ellos pues verdaderamente quisieran ser sus discípulos, pues guardarían siempre la palabra de Jesucristo. Y ellos pues andarían en la verdad. Y esa verdad los hará libre, como a nosotros nos dice el Señor. Si verdaderamente nosotros queremos ser discípulos de Jesucristo, pues vamos a estar en la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Si escuchamos sus mensajes, su palabra, sus enseñanzas, como nosotros lo llamemos, su palabra, pues Él está siempre hablándonos con la verdad. No vamos a ir engañados con los engaños que nos hace pues el maligno, el mismo demonio, que es el mismo pecado, que nos hace cegar en la vida y andamos pues esclavos del pecado. Justamente Jesucristo está hablando, pues nosotros vamos a ser pues esclavos toda la vida del pecado si no andamos pues con todo la verdad que Jesucristo nos ha enseñado. Jesucristo es la verdad, Él es el camino, pues quien sigue a Jesucristo andará siempre en la verdad. Jesucristo nunca nos ha hablado nada que sea nada mentira. El único mentiroso y falso es el mismo demonio maligno, que se disfraza de mil formas, atrayéndonos, haciéndonos ser pues presas fáciles cuando nosotros no escuchamos la palabra del Señor y no lo ponemos en práctica en nuestra vida, sus enseñanzas. Y por eso muchas veces estamos así como el mismo maligno, con rabia, con cólera, con duda, que no creían en Jesucristo, pues no creían en Jesucristo ni en las obras que hacía, sus milagros, pues llegan a tal extremo de esa incredulidad que los ciega. El mismo demonio hace así al ser humano, estar pues en el pecado, ciegos de corazón.
porque el Señor Jesucristo mostraba toda su misericordia, se acercaba a los pobres, a la gente pues sencilla, que para ellos les era difícil alcanzar de estar cerca de Dios. Pues Jesucristo nos mostró por medio del amor del Padre Todopoderoso en su Hijo, nos mostró que Él está más cerca que nadie a nuestro lado. Él está siempre favoreciendo a sus hijos que lo siguen. Siempre Él está bendiciendo, cuidando y protegiendo a sus hijos que se encaminan, que van por el camino de las enseñanzas de su amor, porque Él es la verdad. Él nos libera de todo ese pecado, de esa esclavitud de pecado. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué pecado llevamos internamente? Hoy día estamos en tiempo de Cuaresma. El Señor nos ama, pero no nuestro pecado, porque el pecado destruye al hombre y a la mujer en las bajezas del maligno. Porque el maligno nos hace estar esclavos del pecado, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del asesinato, de las calumnias, de las difamaciones, de toda la avaricia, de todo pues la corrupción, todo lo que estamos viendo en estos tiempos de hoy. ¿Cuánto se ha corroído? Estamos viendo que el Poder Judicial tiene que ser para hacer justicia, y es todo lo contrario. El Poder Judicial está muy manchado, está muy deteriorado. Estamos viendo que cuántas injusticias hay y no se puede, porque se ha corroído los jueces, los abogados. ¿Cuántos de nosotros estamos en estos tiempos faltos a los ojos de Dios? Necesitamos de Jesucristo, necesitamos del amor y la misericordia de Jesucristo. Todo el tiempo no vamos a estar esclavos del pecado, vamos a estar engañados del maligno, del demonio. El Señor ya lo venció. Él ha mostrado hace más de 2000 años su amor, su misericordia. Más antes era difícil. Antiguamente, pues, tradicionalmente, pues, los maestros de la ley, los sacerdotes judíos, hacían todo lo imposible para que el pueblo se acercara a Dios. Pero Jesucristo vino a nosotros. El mismo amor de Dios en Jesucristo. ¿Él a quién se acercaba? ¿A los justos o a los pecadores? Se acercaba a los pecadores, que somos nosotros, que necesitamos del amor, de la misericordia, de la comprensión, de toda esa bendita misericordia de Jesucristo que ha venido a nosotros. Porque antiguamente se pensaba que una mujer adúltera pues iba a estar eternamente en el pecado, pero no, Jesucristo se acercó. Dijo, el que está libre de pecado que tire la primera piedra, y pues desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron retirando, porque todos eran pecadores, necesitaban de Jesucristo. Jesucristo conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Y esta mujer pues estaba sola, pero se sintió fortalecida, se sintió acompañada, se sintió perdonada por Jesucristo. Todos le miraban sin piedad todo ese pecado, pero el único que vio todo ese amor que había en su corazón de esta mujer que buscaba amor, pero sin embargo era utilizada su cuerpo, utilizada con sus palabras falsas de todo hombre que se acercaba a esta mujer, pero no tenían buenas intenciones. El único el que tenía un corazón puro, un corazón lleno de la verdad, fue nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos de hoy sigue el Señor amándonos, entregando toda su divinidad santa para cubrirnos de todo su amor, porque así como esta mujer le dijo, ¿dónde están los que te decían que estabas en pecado? No había nadie. Pues no hay nadie, le dijo. Ella volteó y no había nadie. Entonces Jesucristo le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Dónde están estos hombres que te estaban condenando? No había ni uno. Entonces el Señor le dijo, yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. Pues nosotros, una vez que el Señor nos ha sacado de ese pecado mortal, ya no andemos en ese pecado mortal. Porque no vaya a ser que peores cosas nos sucedan. Porque el maligno va a utilizar a todos los corazones que se han arrepentido, va a hacer todo lo
posible para hacernos caer, pero no podrá si nosotros perseveramos, continuamos siendo discípulos de Jesucristo, que seguimos a Cristo. Todo discípulo hace todas las enseñanzas del Señor Jesús, hace una vida nueva junto con Jesucristo, con sus enseñanzas, porque Jesucristo se acercaba a los más desatendidos, a los que no eran escuchados sus voces, a los enfermos, a los leprosos, a los que estaban alejados de todas esas personas que tenían todo, esa sabiduría de todas las enseñanzas del Señor. Sabían todo de la ley, pero no sabían acercarse al pueblo, no sabían tener piedad en su corazón. Ponían cosas inalcanzables para el pueblo. Pero el Señor Jesucristo se hizo hombre, se hizo el hombre más sencillo, servidor de todos, en condición humana, pero en condición divina. Siempre fue el Hijo de Dios Altísimo. Mostró toda su misericordia, todo su amor, y sigue el Señor rescatándonos, sacando de esa esclavitud del pecado, porque Él sabía que lo único que quería el maligno era asesinarlo, destruirlo, perseguirlo, difamándolo, calumniándolo, hasta conseguir y lograr su muerte. Pero lo que no sabía el demonio era que Jesucristo hasta la muerte lo ha vencido, y nosotros no tengamos miedo ni la muerte, porque la muerte es un paso para acercarnos al Señor, para la eternidad. Pero todos aquellos que hicieron maldades y no se arrepintieron, pues serán esclavos del pecado. Jesucristo sufre al vernos a nosotros en pecado. Nosotros ya sabemos que Jesucristo ha venido a salvarnos, pero no permitamos que el maligno nos arrebate esta salvación. Y para nuestra vida eterna, seamos pues libres en la verdad, caminemos en la verdad, en sus enseñanzas, porque el Señor nos enseñó cómo debemos de vencer al maligno, orando. Si nos tienta nuevamente el maligno, el pecado, que es el mismo demonio, oremos, pidamos al Señor. El Señor nos dará su Espíritu Santo, que Él rebalsa en bendiciones para cada uno de sus hijos, y hará que el maligno se vaya, porque no puede contra un hijo de Dios. Amén.